Em, bueno, pues quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Quiero empezar presentando al doctor Monteverde, que se nos une desde la Argentina. El doctor es médico especialista en cuidados intensivos pediátricos y en estadística para ciencias de la salud. Es el director científico de la Fundación Trauma, que es la organización no gubernamental que maneja el registro de trauma en la Argentina. Además, es staff médico del USIP, del el Hospital de Niños R. Gutiérrez, que está en Buenos Aires, Argentina. Yo conocí al doctor el año pasado en el Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma, y compartimos un poco sobre el uso del registro, de los registros de traumas para la investigación y para la mejoría de la calidad. Y quedé muy impresionado con el trabajo que los doctores han hecho en nuestro país hermano. Y pensando en cómo nuestro país viene desarrollando el sistema de trauma, creo propicio comenzar a hablar sobre cómo mejorar la calidad también y cómo utilizar los registros de trauma para la investigación. Entonces, el doctor nos ha dado una hora de su tiempo. Doctor, usualmente estas sesiones las agotamos durante una hora, pero realmente no tenemos Perfecto. un tiempo fijo. O sea que si necesita más tiempo, no hay ningún problema. Em, Permítame ver si puedo la, puedo habilitar que pueda compartir su pantalla. Y entonces cuando usted quiera, el podio es suyo. Bueno, Muchas gracias, doctor. no, por favor, gracias a vos, Luis, por la oportunidad de mostrar el trabajo que venimos haciendo en la Argentina desde hace unos 16 años hasta el momento. Y bueno, mi idea es terminar esta presentación más o menos en media hora, de manera tal de darles lugar para que puedan hacer algunas preguntas. Y de la misma manera que nosotros entendemos que de la misma manera que esto se pudo llevar a cabo en Argentina, se puede llevar a cabo en cualquier país de la región, siguiendo, sin inventar la rueda, ¿no? Siguiendo los ejemplos de éxito de otros países, que en general son todos países de ingresos altos, y aportándole cada uno aquellas características que a nivel local son más relevantes. Así que si quieren me frenan en algún momento y me hacen una pregunta y discutimos en ese momento, o bien esperan el final y lo discutimos todo cuando quieran. Lo que sí, si van a levantar la mano o algo así, yo no los voy a ver mientras esté presentando, así que si quieren hacer algún comentario, simplemente arranquen. Bueno, Por supuesto, doctor. Yo voy a estar chequeando el chat. Si hay algún comentario, si alguien levanta la dale. mano, trato de interrumpirlo para entonces darle participación. Perfecto. Bueno, hay un tema que siempre que vamos a hablar de trauma y vamos a hablar de registros y vamos a hablar de impacto en la salud pública, tenemos que tratar, aunque parezca una obviedad, que son las definiciones. Las definiciones son importantes porque muchas veces, incluso a nosotros nos ha pasado durante la implementación del programa, que después de unos meses de estar trabajando con algunos hospitales, vemos que faltan casos de determinados mecanismos que consideramos que deberían aparecer con una cierta frecuencia, y cuando vamos y hablamos con los referentes nos dicen, ah, pero ¿cómo? ¿Eso también es trauma? Entonces, acá lo que proponemos no es ninguna novedad tampoco, es la definición canónica del libro de Susan Baker, que también es la definición canónica que toma la Organización Mundial de la Salud, y en definitiva tiene que ver con cualquier lesión física causada por un agente externo. De hecho, por eso también la serie 10 lo mete en el capítulo 20, que lo llama causas externas, y que reconocen estos agentes externos variadas etiologías o variados mecanismos. Estos mecanismos pueden ser fuerzas mecánicas, fuerzas radiantes, térmicas, eléctricas, químicas o también la falta de oxígeno. Es decir, que todos estos factores estresantes para el cuerpo
uno los puede tolerar durante un tiempo, desarrollando lo que se conoce como respuesta fisiológica o reserva fisiológica, y si esa noxa se mantiene por más tiempo que el cuerpo puede aguantar, que el cuerpo puede acomodarse a través de esta reserva fisiológica, lo que aparece es una lesión. Y ahí es cuando se habla de trauma. Así que por eso es importante, porque nosotros solemos, cuando yo les decía que es muy común que algunos mecanismos se queden afuera, es porque casi siempre nos estamos centrando en el mecanismo mecánico, ¿sí? Caídas de altura, choques automovilísticos, golpes entre personas, ese tipo de cosas. Pero las quemaduras también son trauma, al igual que la hipotermia, las lesiones por energía radiante también, las electrocuciones, y siempre por ahí otro de los mecanismos que suele quedar aislados son las intoxicaciones graves. Y todo esto, de acuerdo a la definición, entra dentro de lo que se conoce como trauma. Hablamos de trauma y nos parece que es relevante, pues es la primera causa de muerte en niños y en adultos jóvenes. En diferentes países por ahí el umbral superior puede modificarse, que en algunos países es entre 1 y 35, en otros entre 1 y 45. En la Argentina, entre 1 y 45 años, sigue siendo la primera causa de muerte. Y fíjense que desde el año 66, que la Academia de Ciencias Norteamericana hace una publicación que considera al trauma como la enfermedad negada de la sociedad moderna, sigue siendo en el día de hoy la primera causa de muerte en este grupo etario, y a pesar de todos los mecanismos y de las estrategias que se pusieron en juego en todo este tiempo. Algo de números, se estima que alrededor de 5 millones es la cantidad de personas que mueren en el mundo por trauma, que eso representa el 9% de la mortalidad global, pero esto es solamente la punta del iceberg, pues por cada muerte se generan, como dice acá, decenas de internaciones, centenas de consultas y miles de consultas ambulatorias. Y no todo termina ahí, porque una vez que una persona se recupera de una lesión traumática aguda, es común que quede con algún tipo de secuela, y eso después lo que genera son diferentes niveles de impacto en la vida que se suelen estimar a través de los años de vida ajustados por discapacidad. Así que, como les decía, si bien se conoce desde hace tiempo esto, la verdad es que también se ensayaron diferentes medidas, pero hasta ahora siguen teniendo, no tuvieron todavía, vamos a decir, el impacto esperado, porque todas las estimaciones hacen que las tres principales causas, que acá no aparecen las caídas, pero que todos los principales mecanismos de trauma se sigan incrementando en proporción a lo largo de los próximos años. Así que teniendo este diagnóstico en la cabeza fue que en la Argentina se fundó la Fundación Trauma, que es una organización no gubernamental compuesta por, como dice acá, diferentes perfiles profesionales, que tenemos todos la mirada puesta en tratar de reducir la mortalidad por trauma y elaborar estrategias en conjunto con los profesionales hospitalarios para reducir las complicaciones, mejorar la calidad de atención, y que todo eso redunde, si es que uno no pudo actuar para llegar a una prevención primaria que haya sido efectiva, y la prevención secundaria tampoco funcionó de la mejor manera, por lo menos que la prevención terciaria funcione de la forma mejor entre todas las posibles. Las herramientas que el programa pone en funcionamiento para llevar a cabo los objetivos son una serie de registros que se articulan en base a las tres líneas de trabajo que tiene el programa. Una de las líneas de trabajo tiene que ver con programas de capacitación para el equipo de salud, la otra línea tiene que ver con mejora de la calidad en trauma, y la otra línea con categorización de centros de salud. Cada una de estas líneas de trabajo tiene su propio registro. A los programas de capacitación, obviamente, le corresponde el registro de capacitación. Para los programas de mejora de la calidad es cuando usamos el registro de trauma, y también existe un registro de categorización que le sirve a cada uno de los hospitales que trabajan con pacientes traumatizados poder relevar los recursos que tienen, y de esa manera poder enviar esa información a la entidad política local, sea a nivel regional o municipal,
a nivel provincial o a nivel nacional, como para que todas las estructuras puedan dialogar entre sí y de esa forma trabajar en un sistema coordinado. Honestamente, esto es algo que en la Argentina todavía no se logra, pero estamos proveyendo los mecanismos para que en algún momento se pueda llevar a cabo. Así que el modelo de trabajo adentro de los hospitales tiene que ver con capacitar a los equipos de trabajo para lograr que tengan una mejor concepción de la historia clínica, que tengan una idea más concreta y que registren en la historia clínica todos los datos que son relevantes, no solamente para pacientes traumatizados, sino para pacientes en general. A partir de ahí, tomando algunos campos claves, se elabora la historia clínica de trauma. En un estado ideal de cosas sería el paso uno, una historia clínica electrónica, y el paso 2 sería un subgrupo de esos campos que migren al registro de trauma, que es el que aparece en la etapa 3, pero todavía eso es algo que en la Argentina no se logra en la mayor parte de los hospitales públicos. Si uno cuenta con un registro de trauma, eso puede alimentar reportes automáticos se nutren de la información reciente sin necesidad de tener que estar generándose, porque una vez que uno seteó los parámetros deberían mantenerse constantes a lo largo del tiempo para mostrarles a ustedes cuál es la variación que tiene con los mismos criterios de búsqueda, los resultados con respecto a los previamente observados, y a partir de esto deberían surgir las acciones correctivas eh, de manera tal que uno pueda evaluar usando la información qué acciones se propone llevar a cabo y usando también el registro, ver cuáles fueron los resultados de las acciones implementadas. Nosotros vamos a volver a esto en un ratito, pero les cuento las características generales que tiene el registro de trauma. Ponemos un especial énfasis en la seguridad y la protección de los datos, porque eso es un requisito fundamental para cualquier sistema de información en salud en la Argentina. La Argentina tiene la ley 25326, ahí estoy viendo que hay un error de tipeo, no es 23326, sino 25326, y esa ley lo que estipula es la forma en la cual los datos de identificación personal tienen que ser manejados cuando se asocian con datos sensibles y los datos de salud están considerados datos sensibles. Para que esto sea accesible en diferentes lugares, es un registro que funciona en la web, que desarrollamos una interfaz que es una interfaz que nos llevó tiempo pues, llegar a la versión final, y además tiene un montón de actualizaciones porque el objetivo justamente es que sea lo más intuitiva posible para que la mayor cantidad de personas la pueda usar rápidamente y sin error. Y después algunas otras características que son características de software más generales. Y esto lo hicimos porque tenemos, y todos nosotros, digo, no por trabajar en la fundación, sino todos nosotros, los que tenemos alguna relación con el tratamiento del trauma, sabemos que hace muchos años que ya se demostró que cuando las organizaciones o los establecimientos de salud trabajan de manera organizada en sistemas de trauma, la mortalidad prevenible se puede reducir en hasta un 50% y la mortalidad general alrededor de un 15 a 20%. Ese doctor me parece que el paper del doctor Charlie Muck. Hay un paper, creo que es un paper de McKenzie de el año 99 o 2001, Ujú, ujú, ujú. que salió en un número especial de New England Journal of Medicine donde había varios artículos al respecto. Sí, ellos tomaban pacientes de diferentes países con un grado de lesión similar, creo que utilizaron el ISS y Sí, entonces hacían la comparación entre aquellos sistemas de salud en donde existía un sistema de trauma organizado como tal o no. Y entonces ahí fue que vieron la diferencia en los resultados. O sea, simplemente la presencia de un sistema de trauma organizado donde los diferentes servicios asistenciales tienen una interconexión a través de un registro y tienen la comunicación entre los diferentes hospitales, además de la designación de diferentes niveles de atención para el manejo de trauma, eso era suficiente para producir una diferencia significativa en el manejo de los pacientes. O
O sea, eran los mismos cirujanos, los mismos médicos, lo que cambiaba era el sistema, cómo se organiza el sistema como tal. En nuestro país se estima que el 2% del Producto Interno Bruto se invierte anualmente en trauma, tanto para el manejo de los pacientes que necesitan manejo dentro de los sistemas de salud, pero también aquellos que son sobrevivientes y que tienen entonces deficiencia a largo plazo, como usted mencionaba, Claro. que es productividad perdida a largo plazo. Entonces, en nuestro país es un problema realmente serio, casi una epidemia, siendo uno de los países específicamente para colisiones vehiculares, en donde hay la fatalidad más alta a nivel mundial. Puede ser que seamos el segundo o el tercero si vemos los datos Ajá. más recientes, pero aún así, bien por encima de los demás países de la región. Y aunque mucho de esto es prevención, mucho de esto también tiene que ver en el desarrollo de nuestro sistema prehospitalario, eh, de reanimación de los pacientes en ruta al hospital, de llevarlo a los hospitales con cierto grado de experiencia y pericia en el manejo de estos pacientes. Entonces, es un problema relativamente grave en nuestro país y que sistemas como el que usted nos presenta, este ejemplo que usted nos presenta, tendría un impacto muy, muy importante. Bárbaro. Acá la idea también es más o menos la misma. Sigue siendo un problema a pesar de diferentes medidas, como decíamos al principio. Así que lo único que queda es seguir insistiendo con aquellas estrategias que revelaron que fueron eficientes. La verdad es que la mayor cantidad de información viene de Estados Unidos, donde los sistemas de trauma están integrados a nivel estatal, a nivel de Estado, quiero decir. Pero algunas publicaciones recientes, como esta de Morán, que tiene unos 8 años, hablan de qué es lo que pasa cuando hay países como el Reino Unido que tienen un sistema integrado de salud, un sistema nacional de salud. Ahí los sistemas de trauma funcionan de la misma forma que funciona el resto de los sistemas para otras enfermedades, y también lograron demostrar que a nivel nacional, desde la implementación del sistema de trauma, los pacientes fallecidos se disminuyeron un 15 a 20% y las muertes prevenibles hasta un 50%. Así que esto también es importante porque habla de la factibilidad no solamente de hacerlo en niveles geográficos más bajos, sino también la factibilidad de llevarlo a cabo a niveles nacionales es real. Por supuesto que también esto no se para sobre la nada, sino que se para sobre un sistema nacional de salud. Así que para vincular el problema del trauma, para vincular las estrategias que ayudan a mitigar el impacto que tienen, es que en Argentina revisamos la información y encontramos la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de cuáles son las guías que tenían que llevar, que tenían que tener en cuenta, o cuáles eran los procedimientos que tenían que llevar a cabo los centros que atienden pacientes traumatizados para mejorar la calidad de atención, y esto se vinculó también con la Sociedad Panamericana de Trauma. Así que la idea, ustedes fíjense desde un punto de vista general, ¿no? ¿Cuál es la definición de calidad? Y si agarramos la tercera de las acepciones que brinda el diccionario de la RAE, habla de la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. O sea que si nosotros asumimos que un paciente debería sobrevivir por las características que tiene, si logramos que el resultado real sea justamente que sobreviva, estaríamos hablando de una atención de calidad. Y en un sentido un poquito, perdón, sigo. En, Sí, sí, por en favor, parece que a alguien se un le fue el sentido micrófono. un poco más específico, la Academia de Ciencias Norteamericana habla más o menos de lo mismo, y esta es una de las referencias que tiene en cuenta el manual de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense también la tercera, que habla de una correlación directa entre el nivel de mejora de los servicios de salud y los desenlaces deseados de los individuos y poblaciones. Así que hay que tener estrategias de atención de los pacientes de buena calidad para lograr los mejores resultados. Como les decía antes,
Esta iniciativa surge tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Sociedad Panamericana de Trauma, que lo que hace es traducir el manual que estaba en inglés y lo traducen al portugués y al castellano y lo ponen disponible para cualquier centro que quiera llevar a cabo estas estrategias. La Sociedad Panamericana de Trauma inició la capacitación en el curso de mejora de la calidad que se armó alrededor del manual hace ya creo que unos 12 o 13 años. Algunos miembros de la fundación tomamos el curso y ahora les cuento un poco cómo sigue la historia en Argentina. Este curso lo que brinda son todos estos conceptos estructurados en 7 unidades que se dan a lo largo del día y que se compone de algunas clases teóricas y otros elementos que son más prácticos, como llevar a cabo paneles de revisión de mortalidad prevenible o tareas de morbilidad y mortalidad para aquellos que no saben cómo armarlos y lo puedan llevar a sus países. Así que en el año 2016, en Buenos Aires se hizo el primer curso con los referentes de la Sociedad Panamericana de Trauma y a partir de ahí lo que se hizo fue formar instructores locales que empezaron a dar este curso en diversas oportunidades y en la actualidad creo que son más o menos 250 personas las que tomaron el curso desde el año 16 hasta ahora. Y ahora, ¿cómo se une el curso de mejora de la calidad con los registros de trauma y con todo lo que yo les contaba al principio? La idea que tuvimos fue de fusionar esto y capacitar a los equipos hospitalarios en gestión con datos a través del registro de trauma. Estimulamos la creación de comités de trauma hospitalario, se monitorean cumplimiento de las metas, se dan las clases del curso de mejora de la calidad y se ayuda a que cada uno de los hospitales trabaje en estos aspectos que se ven acá a la derecha, como la revisión de casos, la identificación de las muertes prevenibles y el desarrollo de los comités de los ateneos de morbilidad y mortalidad. Y ahora les voy a contar un poquito en relación al registro de trauma, cuáles son los campos que se usan y cómo es que se trabaja con estos datos. Así que fíjense que un registro de trauma abarca desde el contexto en el cual se dio la lesión que tiene un paciente que llega después a atenderse en un hospital, pasando por cómo se atendió en el prehospitalario, en emergencias, si pasó o no por el quirófano y qué tratamiento se le brindó, todos los procedimientos que se hicieron dentro del hospital, las complicaciones que el paciente tuvo, la codificación de las lesiones y la condición y las circunstancias del egreso. Pero vamos a hablar un poco más específicamente de todo esto que involucra el registro de trauma, de aquellos elementos que son más específicos para hablar de mejora de la calidad. Cuando uno empieza a trabajar con casos de trauma, se va a encontrar con que algunos sobreviven y otros no sobreviven. ¿Y cómo saber si esto está bien o está mal? Hay que usar algún tipo de índice. El índice canónico es el TRIS, que involucra la escala ISS que se construye a partir de la codificación por AIS de cada una de las lesiones que tienen los pacientes. Además, el score RTS, que no es ninguna ciencia, sino que es una codificación que surge de contar con información de la tensión arterial sistólica, el score de coma de Glasgow y la frecuencia respiratoria, y la edad como otro de los elementos que tiene incidencia independiente en la mortalidad. Así que lo que uno hace es tener los resultados reales, que son estos que vemos a la izquierda, y ponerles una grilla arriba que les permite identificar a ustedes cuáles tienen de esos casos una probabilidad de sobrevida mayor a 75, mayor a 50, mayor a 25 o menor a 25. Entonces, de esta manera, uno puede empezar a identificar cuál es el grado de correlación entre el desenlace esperable, que eso es la probabilidad de sobrevida, y el desenlace real, que es la supervivencia o mortalidad real. A partir de la identificación de algunos casos es que se hacen los ateneos de morbilidad y mortalidad como para poder discutirlos. Yo acá les muestro, es la interfaz del registro de trauma, en el cual incluimos algo que no formaba parte de lo que eran las definiciones clásicas de un registro de trauma. Un registro de trauma, como veíamos antes, tenía todo lo que tiene que ver con
tratamiento del paciente desde las circunstancias del caso hasta el egreso hospitalario y en algunos casos algunos datos del seguimiento posthospitalario. Lo que hicimos fue incorporar la visión de la OMS de cómo se llevan a cabo las ateneas de morbilidad y mortalidad adentro del registro. Entonces, cada vez que hay un caso cerrado, como se ve acá que este caso estaba cerrado, desaparecía adentro, o desaparece, porque es algo que sigue activo, adentro del registro de trauma un botón como para iniciar la revisión. Entonces, si se inicia la revisión, la idea es que los usuarios adentro del hospital tengan el registro de trauma y tengan la historia clínica del paciente, como para ver si hay algún dato para corregir antes de plantear la discusión. Entonces se le pregunta si el mecanismo realmente fue ese que está detallado en el registro de trauma, si hay que revisar alguna de las variables fisiológicas, si hay que revisar las lesiones o alguna otra complicación que haya ocurrido y no se haya registrado en el registro de trauma. Entonces, si todos estos ítems se pasan, se prepara el Ateneo y al preparar el Ateneo, lo que se hace es anotar una lista de las personas que van a ser convocadas para la discusión y si hay alguna información adicional de la historia clínica que pueda ser útil para llevar al día del Ateneo. Entonces, en este momento lo que se hace es enviar a todos los participantes un resumen del caso sin identificación de la persona para que todos vayan a discutir el caso ese, más allá de que en el momento se haga una presentación, ya sabiendo los datos básicos del caso. Y en el momento de llevar a cabo el Ateneo, la idea es que surjan la identificación de algunos puntos en la atención de cada uno de los casos donde se pudo haber mejorado el desempeño. Y lo que plantea, por supuesto que esto no es una lista que esté tallada en piedra, sino que esto es bastante plástico, pero siempre conviene tener algunos listados de opciones previamente definidas, porque es lo que permite después monitorear en el tiempo si se hizo algo alrededor de esto. Entonces se habla de los lugares donde se encontraron las deficiencias y de qué se trataron esas deficiencias. Y el tercero de los puntos es de qué forma se podrían llevar a cabo algunas estrategias correctivas. Ahora, ¿cómo se identifican los casos para llevar a una tenida de morbilidad y mortalidad? Y acá lo que les muestro es uno de los reportes que está incluido en el registro que lo que hace es relacionar la condición al egreso, esto es sobreviviente versus no sobreviviente. Las dos series están en dos colores, azul y naranja, y esa serie se ve acá que está a la derecha, que está referenciada. Y eso se grafica en contraposición en el eje de las abscisas con la probabilidad de sobrevida. Entonces, como uno se esperará, si nosotros filtramos los casos de los no sobrevivientes y nos quedamos solamente con esos, vamos a ver que si los no sobrevivientes tenían baja probabilidad de sobrevivir, es un match eso, ¿no? Es coincidencia, con lo cual decimos, estos casos son los que están bien. Ahora, si tienen mayor probabilidad de sobrevida, empezamos a dudar, mayor todavía dudamos más, y claramente si tienen una probabilidad de sobrevida por encima del 75% y fallecieron, es un conjunto de casos en los cuales vale la pena estudiar un poco más. Ahora, les cuento después qué es lo que pasa con esto. La Argentina, como un montón de otros lugares, tiene problemas para recolectar datos. Entonces, la pérdida de datos, sobre todo de los datos fisiológicos en el momento del ingreso, es una realidad. Y tenemos pérdida de datos en hasta el 40% de los casos en determinados hospitales. Hay hospitales que tienen una cobertura cercana a 95% y hay otros que tienen alrededor de 40%. Ahora, perdón, alrededor de 60% de datos completos, 40% de ausentes. Ahora, esto no es una novedad, son un montón de reportes de diferentes partes del mundo donde está claro que esto es lo que pasa. Entonces, ahí es donde nos sirven algunos enfoques nuevos de, por ejemplo, usar Machine Learning. En este caso, lo que se usó fue el algoritmo XGBoost, que es un algoritmo de Bayesian Boosting, o sea que usa un montón de modelos juntos y lo que hace es estimar la probabilidad de mortalidad a partir de 25 variables que están en los casos.
Se desarrolló sobre 15.000, se validó en 3.000 y esto es una herramienta que no es una herramienta validada, por eso lo presento en segundo lugar y le brindo, le pongo algún digo que se tome con pinzas, pero es una herramienta útil para utilizar cuando uno no tiene datos completos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene un 40% de pérdida de datos, solamente va a poder estimar la calidad con la cual se atendía a los pacientes del 60% de los pacientes atendidos. Y eso no estaría bien porque el 40% restante puede estar pasando cualquier cosa. Entonces, estas dos cosas hay que usarlas juntas. Uno usa el método clásico, que es el método TRIS que les mostraba antes, pero se puede usar también algunos métodos más nuevos que permiten hacer una estimación aún en casos de datos incompletos. Entonces, adentro del registro, esto, como yo les mostraba antes, se ve de esta manera y cuando uno se mete en los datos de su hospital, le dice casos a revisión y les aparece un listado de casos acá. Yo, como tengo una visión de administrador, no veo los datos de identificación personal, pero sí vemos que hay algunos casos que tenían los datos completos para el cálculo de TRIS y que la probabilidad de sobrevida le daba muy alto, y este caso es su caso fallecido, así que hay que revisarlo sí o sí. Pero hay casos en los cuales no había datos, como se ve acá, que no, este caso no tenía el RTS, tenía sí las lesiones codificadas como para calcular el ISS y el NIS, pero esto no alcanza para poder calcular la probabilidad de sobrevida por TRIS. Entonces, en este caso también aparece rankeado por el índice de trauma, que es ese que les digo que entra en segundo lugar cuando hay datos ausentes. Doctor, si me Entonces, cuando permite hay... un Sí, comentario, me parece muy interesante que el mismo registro, la misma plataforma de registro, identifica esos pacientes para la institución. O sea, que el que corre la institución realmente puede llevarse directamente ya de esta plataforma para identificar los casos. Le comento quizá un poco de cómo funciona donde yo trabajo. Hay, hay algunas métricas que se le da seguimiento, que son internas, que son propias de cada hospital, y sí, otras que son dadas de externas, ya sea a nivel de un sistema asistencial en específico o dadas por los programas de acreditación como el Colegio Americano de Cirujanos, que dice tú tienes que tener digamos que si un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante necesita ir a quirófano, bueno, tiene que ir a quirófano en menos de 60 minutos. Si un paciente tiene una escala de Glasgow por debajo de 8 y tiene una tomografía positiva para hemorragia intracraneal, debe ser vista por el neurocirujano en menos de 30 minutos. O sea, todos esos parámetros perfecto. son establecidos por organismos asistenciales, organismos de acreditación que están por fuera del hospital, pero hay muchos que son internos, que simplemente funcionan para validación de protocolos internos que están en constante cambio, ¿no? Si hay algo que tenemos, por ejemplo, en uno de los hospitales donde yo trabajo, tenemos unos pacientes, una proporción importante de pacientes geriátricos. Entonces, nuestro enfoque es mejorar la atención para esos pacientes. Hay muchos protocolos que son específicos para ese grupo poblacional, pero entonces hay métricas que son específicas para eso. Por ejemplo, pacientes que tienen fractura de cadera deben de tener un bloqueo axial dentro de las 6 horas después de la presentación en el hospital, o deben deben tener una reparación ortopédica en las primeras 24 horas, y todo eso se le da seguimiento. Y entonces, cuando se termina la abstracción de los datos, que usualmente dura entre 30 y 60 días, esos casos que usted reporta como cerrados ya, pues entonces esos casos se buscan y se revisan las métricas que tuvieron por fuera. Nosotros tenemos diferentes niveles de revisión. A veces simplemente el director médico de trauma o el director asociado van a revisar los casos, y si es, digamos que una complicación menor o una complicación esperada para el tipo de paciente, quizá no lleva una revisión a profundidad. Pero entonces aquellos pacientes donde quizá haya un problema sistémico, que no sea necesariamente de un proveedor en específico, sino algo que haya que corregir del hospital en general, o de un error no esperado, que realmente no se le puede decidir o determinar que es directamente a consecuencia de la lesión, pacientes con mortalidad que no se esperaba, o pacientes con procedimientos
poco comunes y que son de alta invasividad, como por ejemplo el uso de reboa o el uso de una toracotomía de reanimación. Esos pacientes todos se revisan en una conferencia por pares similar a un Ateneo de morbilidad y mortalidad, Claro. donde todos los que están ahí tienen la posibilidad de discutir, de decir, bueno, sí, pero que este paciente tenía tal cosa, o revisar realmente los datos clínicos y asegurarnos de que el caso sea evaluado en un contexto adecuado. O sea, básicamente estamos llegando al mismo proceso de evaluación de la calidad, aunque utilizamos mecanismos diferentes. Me parece muy interesante cómo ustedes han logrado utilizar el registro de tramos para identificar a estos pacientes, que es una tarea menos que aquellos que manejan el programa dentro del hospital tienen que hacer. Sí, uno de los objetivos era ese, Luis, porque nosotros veíamos también que la gente, una vez que terminaba de trabajar con el registro de datos sobre cada uno de los casos, después tenía que hacer la búsqueda y eso estaba como brindando trabajo extra, entonces todo lo que se pudo acortar se acortó. Entonces, aún el hospital que trabaje con la mejor calidad posible siempre tiene desvíos y esos desvíos hay que identificarlos rápidamente, meterse en los reportes y empezar. Acá están rankeados desde el que está más desviado de lo esperable al menos, entonces se empieza del primero disponible en adelante. Y después, bueno, perdón, esto lo habíamos, me quedó una diapositiva además. Antes de terminar, lo único que quería comentarles es que esto que cuando estamos hablando de mejora de la calidad en trauma y hablamos de uso del registro de trauma para mejora de la calidad, se da en el contexto del programa que desarrollamos en Argentina, que llamamos Programa Trauma, también no hay ninguna originalidad. Y ese programa lo que hace es tener diferentes etapas de diagnóstico, implementación y gestión continua de la calidad para trabajar con cada uno de los hospitales. Entonces ya no es solamente el monitoreo del tratamiento de los pacientes lo que se lleva a cabo, sino también el monitoreo de cómo se implementa el programa. Entonces hay pautas de implementación satisfactoria del programa y cada uno de los hospitales lo que hace es recibir un informe de acuerdo a si designaron a los responsables, al equipo de registradores, si tienen una historia clínica de trauma, si cuentan con una oficina específica, si armaron el comité de trauma, si tienen conexión a Internet, que esto puede parecer una cuestión menor para países de ingresos altos, pero acá en Argentina es un problema enorme y muchas de las estrategias se caen a veces por falta de recursos de este tipo y después sí proveen en forma regular el listado de personal como para poder ofrecerles becas de capacitación, porque como les decía, más allá del programa de mejora de la calidad basado en datos, también está el programa de capacitación. Así que nosotros entendemos esto, para nosotros es un leitmotiv, contar con datos es fundamental para prevenir y controlar esta enfermedad. Así tenemos algunos resultados para mostrar. Fíjense que entre el año 2011 y el año 2022 habíamos logrado reducir la mortalidad prevenible en alrededor de 25, 27 puntos. Después tuvimos un repique en algunos casos, que estos son los que se ve acá en 2023-25, que no llegó a subir, pero sí se mantuvo estable. Y hasta ahora venimos con algunas estrategias correctivas tratando de bajarlo, pero por supuesto que estos últimos son datos parciales. Así que lo importante con esto es monitorearlo. Monitorear la mortalidad prevenible, porque el objetivo claramente está en que esta proporción de mortalidad prevenible, que definimos como aquellos fallecidos con un ISS menor a 16 sobre los fallecidos totales, sea cero. Así que todavía queda mucho tiempo, mucho espacio para la mejora. Hasta el momento, como les decía al principio, estamos en estas cuatro regiones de todo el país, pero el objetivo es seguir trabajando para instalar o implementar el programa en todo el país. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Cual- doctor. Veo como el registro no solamente toma en consideración el manejo de los pacientes, sino también la calidad del sistema como tal. En Estados Unidos, la designación de los hospitales de trauma va dependiente
organismos como el Colegio Americano de Cirujanos y algunos estados tienen su propia designación y dependiendo de ciertos criterios, entonces pueden tener diferentes niveles de atención específicamente para trauma. Entonces, los registros ayudan a identificar esos recursos, pero asegurarnos de que realmente los recursos están disponibles, que se están utilizando, pero también asegurar que hay un volumen mínimo necesario. O sea, un hospital que sea nivel uno de trauma debe tener un volumen alto de pacientes, que eso asegura Claro, que van a tener la experiencia, la pericia y van a tener la repetición para asegurar la mejoría de la calidad. Y eso es además de los resultados clínicos específicos. O sea, se hace una cuestión de recursos mm, disponibles en el hospital. Un sí, nivel uno, por ejemplo, tú debes tener cirujano maxilofacial, cirujano plástico, cirujano ortopédico, y según va bajando el nivel, entonces menos recursos son necesarios, pero aún así la calidad debe tener unos mínimos necesarios para recibir esa categorización. O sea que es un proceso relativamente similar. Eh, Me llama la atención como ustedes pasaron cerca de 10 años de pasar de uno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tener su segunda institución casi 10 años más sí, tarde, claro. que Sí, sí, es sí, absolutamente. un ejemplo del trabajo que toma construir y desarrollar algo como esto. No sé si alguien en el público tendrá alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono y hacerlo o escribir por el chat. Mientras tanto, me gustaría escuchar del doctor su experiencia para la utilización de los registros de trauma para facilitar la investigación. Países como el nuestro tienen también ciertas limitaciones en la producción científica y los registros facilitan un poco la tarea y me gustaría saber su experiencia al respecto. Sí, desde la fundación se produjeron algunas investigaciones usando datos de los registros. Siempre lo que hacemos es, bueno, una de las pautas para iniciar el registro de datos es que el convenio con los hospitales habla de que los datos son de los hospitales y que la fundación lo único que hace es proveer un medio para que los hospitales tengan sus propios datos. Después, llegado el caso, cuando hay que llevar a cabo una investigación, se pide permiso y para eso también hay que tener algún formulario y un proceso definido de cómo pedir los datos, con qué características y para qué fines. Creo, yo ahora no me acuerdo específicamente, pero se deben haber producido, no sé, unos 6 o 7 papers en estos últimos años usando datos del registro. Y este es un punto que estamos tratando de estimular cada vez que podemos en los encuentros que hacemos con los equipos de cada uno de los hospitales. Todavía es algo difícil porque la investigación no es muy convocante en general, cuando es investigación no sponsoreada, porque uno la tiene que llevar a cabo en horas en las cuales no trabaja en forma activa con su rol asistencial, entonces siempre involucra un interés particular y eso, bueno, no es lo más, no es lo que aparece más comúnmente. Pero bueno, no dejamos de estimular eso porque nos parece que es fundamental para que cada uno de los lugares sepa realmente cómo trabaja y cómo mejorar la forma de trabajo. Perdón, estás silenciado, Luis. Me toca decirlo dos veces. Una de las barreras más importantes para el desarrollo de los estudios, especialmente el estudio retrospectivo, es la recolección de datos. Y ya el registro tiene la data recolectada. Claro. Entonces estamos Ujú. utilizando la misma data para Por más de más de una un fin, razón. sí. Algunos estudios, especialmente en África y en Asia, han contabilizado la cantidad de estudios producidos una vez que se implementa un registro de trama y muchos de los países van de cero por institución hasta 10 por Ajá. año.
Entonces, realmente facilita ese proceso que debe ser parte del proceso de mejoría continua. Porque tenemos los protocolos y los artículos desarrollados por países de altos ingresos, pero no necesariamente todo esto aplica en nuestros países. Entonces, Tal aún cual. sea replicar esos estudios con nuestra población, es Ujú. importante para saber realmente si eso es reproducible. El Seguro, doctor Peralta tiene totalmente de la acuerdo. mano levantada, doctor. Eh, eh, Bueno, gracias, para dar las gracias a Ezequiel, tremenda presentación, pero yo creo que esto es, bajo estima, lo más importante de hacer un programa de trauma es convencer a las otras instituciones que participen, Ujú. convencer, buscar a los stakeholders para que puedan participar y así se pueda formar la cadena que pueda ayudar al país, porque un solo hospital es solamente un granito de arena en lo que es una epidemia, como está pasando en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, de América, con el trauma, especialmente de red vial, y que es creo que lo más impactante que nosotros tenemos, que es altamente prevenible, pero como tú dices, con educación, formación, a veces dura 7 o 10 años para que comiencen a verse los frutos. Yo te felicito. Gracias, sí. Nosotros usábamos ahí un artículo de Avery Nathans, que fue creo, el encargado del TQIP, del American College of Surgeons, durante muchos años, y de lo que hablaba en ese caso era que se tardaba entre 10 y 15 años para que un sistema de trauma maduro realmente muestre los resultados que podía llegar a mostrar. Y ustedes fíjense, ¿no? Lo difícil que puede llegar a ser, sobre todo en Argentina ni hablar, donde hay tantos vaivenes políticos, lograr la sostenibilidad del financiamiento de una estrategia así, 10 años, sin ver todavía resultados que sean de magnitud. Exactamente. Sí, y en la experiencia en muchos lugares es que descubrir esa información a veces saca a relucir deficiencias del sistema y hay cierto grado de reticencia en la implementación de programas como estos, pero al fin y al cabo el objetivo fundamental es la mejoría de la asistencia al paciente, especialmente como dice el doctor Peralta, cuando tú incluyes varios hospitales y ya tienes una red desarrollada, pues entonces ya la información no es específica para la institución, sino que es una herramienta de salud pública Sí, eh, que permite incluso definir recursos entre diferentes hospitales, eh, basado no solamente en sus resultados, sino en la población a la que ellos están asistiendo. claro. Quiero dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor. El doctor Dixon que nos acompaña es el director de las residencias médicas que pertenecen al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que es uno de los hospitales militares de la República Dominicana, y es el coordinador inaugural del fellowship. Está por ahí, creo que lo vio aquí al principio. La doctora Tejada, una pregunta. Buenas tardes. Un comentario, realmente agradecer al doctor por tan excelente conferencia. Sí, Gracias. realmente en nuestro país, nosotros en conjunto con el doctor Taveras y el doctor Dixon, estamos tratando de poder crear ese registro de trauma que no lo tenemos y igual como usted ahí demostró en su conferencia, la importancia que tiene, como mencionaba el doctor, para todo lo que tiene que ver con los recursos, cómo implementarlos.
teniendo un registro de trauma, sabiendo cuáles son las entidades más frecuentes, qué podemos hacer, cuál es la población que más se afecta, todo eso lo pudiéramos tener con un registro de trauma, al igual que poder tener esa comunicación entre los diferentes hospitales con los pacientes, con las entidades más frecuentes, poder ayudar incluso al mismo tema de la educación vial, pudiendo tener una estadística de cuántos pacientes nos llegan con tal y tal mecanismo de trauma por tipo de accidente de tránsito. Entonces, realmente esto es un tema muy importante que quisiéramos poder lograr en nuestro país, poder tener este registro de trauma. Y sí, hay que conseguir a la gente interesada también, como decía Rubén. Hay que conseguir a la gente interesada en trabajar en mejora de la calidad, hay que conseguir a la gente interesada que pueda proveer los recursos. En Argentina lo que hicimos con esto fue trabajar con un modelo público-privado. Entonces el privado pone los fondos, el público pone los pacientes y la voluntad de ser auditado de alguna manera, ¿no? Y de mostrar todas las estrategias que llevan a cabo para mejorar los resultados. Y nosotros ahí la fundación lo que hace es actuar como el externo que facilita los métodos y ayuda a los hospitales a que, bueno, si por ahí tienen alguna dificultad con evaluar de qué manera llevar a cabo ciertos procesos de mejora, para eso estamos ahí para asesorarlos. ¿Cuáles son las barreras más importantes que ustedes encontraron al principio? O con cualquier implementación nueva, ¿no? Ajá. Y el tema con esto siempre es, al principio hay que conseguir justamente a los interesados. Hay que golpear muchas puertas. El modelo del programa fue no trabajar con hospitales individuales, sino trabajar con ministerios. Entonces, al ministerio de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande que tiene el país, donde reside aproximadamente el 40% de la población de todo el país, se empezó la estrategia con ellos en el año 2010 y antes de fin de año ya se contaba con el acuerdo para empezar a trabajar. Es decir, uno tiene que tener suerte en ese punto. Hay estrategias que puede llevar a cabo la organización que quiera, pero después tiene que encontrar receptividad del otro lado. En ese caso se encontró receptividad. Había un ministro, un viceministro, un director de hospitales muy interesado en ver cómo se estaba trabajando en términos de calidad en la atención de los pacientes traumatizados y con ganas de implementar las estrategias de mejora que fueran necesarias. Y apareció el financiador también, que también se buscó durante mucho tiempo, así que yo lo que les diría es no desanimarse porque yo siempre pensamos que América Latina es una región pobre y no es una región pobre, sino que es una región de las más desiguales que hay. Hay gente con mucho dinero y hay mucha gente con muy poco dinero. Entonces, regiones pobres hay otras. Lo que tiene América Latina es que es muy desigual. Entonces hay que tratar de juntar esas dos partes, aquellos que tienen los recursos, que vean la utilidad de trabajar en prevención de trauma y que enfoquen los recursos hacia esa actividad. Y los hospitales también, que como decía antes, que acepten esta mirada externa, porque ustedes fíjense que en el manual de mejora de la calidad de la Organización Mundial de la Salud siempre dice que nadie se mete acá en lo que es el protocolo de atención, sino que la mirada de mejora de la calidad es una capa administrativa que se monta sobre la capa asistencial. Entonces, los equipos trabajan y empiezan a tener la capa administrativa que dice esto va bien y esto no va bien. Entonces, a partir de esa mirada, decir esto no está yendo bien, es que después se habla con los equipos asistenciales como para ver qué es lo que hay que modificar. Hay veces que hay que modificar aspectos administrativos. Muchas personas llegan tarde a los hospitales y llegan tarde por falta de acceso. Entonces, puedes tener todos los recursos adentro del hospital, la personal mejor capacitada puede haber, pero si el paciente llega tarde, no hay mucho para hacer. Así que hay que identificar como todos estos puntos. Yo lo que creo donde creo que está el punto clave es, y creo que lo tomé eso recién de lo que decía Rubén antes, y que fue la historia de Argentina también, es convencer a todos los involucrados de que este es el camino.
Excelente, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que estamos completando una hora. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo de vuelta en algunos meses. Y de nuevo, gracias por su experiencia y por hablarnos del ejemplo que quizás deberíamos seguir trabajando para conseguir pronto para la mejoría de nuestro paciente. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? La verdad que para mí es un placer, así que lo que necesiten ya saben cómo contactarnos. Muchas gracias. Pasen un buen rato del día. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, gracias, Ezequiel. Bye, bye. Gracias.